Muy buenos días, Fernando López. Y ahora pues estamos a la entrevista sobre el tema valoración y prestigio social del docente ecuatoriano. Dígame. Bueno, empezamos a pedirle el acta de consentimiento. Es- Soy estudiante Andy Tanguilariel Medardo, estudiante de la Facultad de Educación Básica de la Universidad Nacional de Educación, identificado con cédula de identidad 2200-60231-2. Actualmente estoy realizando un trabajo de investigación sobre valoración y prestigio social del docente ecuatoriano bajo la supervisión del docente José Manuel Castellano. La investigación tiene como finalidad, sobre la mirada de su punto de vista, la valoración y prestigio social del docente ecuatoriano. Considerando sus características sociodemográficas, usted ha sido seleccionado como posible participante de este proceso de investigación. Si usted accede a participar, se le solicitará a una entrevista. Además, se compromete a proporcionar toda la información solicitada de forma honesta. Si usted tiene dudas, podrá hacer preguntas en cualquier momento de este proceso de investigación. Igualmente, si siente alguna incomodidad durante su participación, puede informarlo al investigador para recibir orientación o retirarse, sin que aquello lo perjudique. Permisos con fines académicos. La información recolectada durante esta investigación será anónima y se usará con fines académicos. Para cualquier información adicional o incomodidad relacionada con su participación en investigación, eh, ¿acepta estos términos y condiciones? Sí, no hay ningún inconveniente. Pues, ¿nos puedes presentar sus datos? Perdón. Sí, muy buenos días. Tengo 58 años, género masculino, educativa Javier Royola, ubicada en la provincia de Cañar, Cantón Azogues, parroquia Javier Royola, parroquia urbana. La titulación, tengo una maestría en educación, un título de abogado y licenciado en ciencias de educación. Obtuve los títulos de educación en la Universidad Estatal, de abogado en la Universidad José Peralta y el título de orientación educativa en la UNED España. Generalmente he venido impartiendo clases en la educación superior y en el nivel directivo, que he pasado prácticamente los últimos años. Ahora empezamos con las preguntas de la etapa previa del entrevistado como estudiante de educación básica. La primera pregunta es, ¿cómo era la educación durante su etapa como estudiante de educación básica? Realmente todo va acorde al tiempo. Yo estudié la educación básica, usted imagínese, hace más de 30 años. En sí, obviamente era un sistema totalmente conductivista, que donde se daba prioridad absoluta sobre el currículo a lo que es disciplina. Estudié en una escuela en Cuenca que tenía régimen adscrita al municipio y prácticamente el fundamento principal en esa escuela era el conductismo, se aplicaba bastante la memorización, la presión psicológica al estudiante, pero sin embargo debo decir que tengo gratos recuerdos de esa escuela porque ahí empecé mi formación y gracias a Dios he llevado en forma correcta. Muchas gracias por responderme la pregunta. Y pues aquí tenemos otra pregunta que nos dice que nos puede hacer una valoración sobre la educación durante su etapa como estudiante de educación básica. Ya, eso hacía casi toda mi educación básica, estudié en la escuela de Cuenca, en la escuela Federico Proaño, una escuela adscrita al municipio, en ese tiempo había las escuelas municipales en Cuenca. Les repito, era una escuela con un paradigma educativo conductivista, tradicionalista, pero sin embargo nos enseñaron bastante lo que es valores como es la responsabilidad, la corresponsabilidad, nos incluían bastante a nuestros padres de familia, había un seguimiento continuo. Sin embargo, había cosas obviamente que ahora pueden ser criticables, como por ejemplo había el lema de que la letra con sangre entra, se daba, ¿por qué negar? Maltrato psicológico, maltrato físico, todo eso era justificable en base al precepto de la disciplina.
y que obviamente teníamos todos que responder al mismo nivel, no había diferenciación entre los estudiantes, todos éramos tratados de la misma forma y en absoluto se individualizaba las necesidades de los estudiantes. Ok, muchas gracias por responder la segunda pregunta. Pues aquí tenemos la tercera pregunta, que es: ¿el docente durante su etapa educativa como estudiante de educación básica era valorado y considerado de forma positiva por la sociedad? Sí, yo pienso que sí, inclusive tanto en la zona urbana como en la zona rural. Usted recuerde que hace años se oye de los profesores antiguos, a pesar que yo tengo ya 38 años de servicio, pero inclusive los profesores que ejercieron la función con anterioridad, que prácticamente el criterio del docente era respetado en la comunidad, era la persona valorada, se le tomaba en cuenta en aspectos culturales, cívicos, era un apoyo a la colectividad, a la comunidad. En las zonas urbanas también el padre de familia, prácticamente lo que decía el docente para ellos era una disposición y se acataba. Yo pienso que el docente sí tenía más valor. Sin embargo, yo pienso que si es positivo que en la actualidad no sea solamente el criterio del docente. Yo pienso con toda la sinceridad que está bien que se ha dado en los tiempos actuales esa apertura a la participación de los padres de familia y de los docentes y de los estudiantes, perdón, que son los gestores principales en el proceso, sobre todo de aprendizaje. Yo pienso que está bien que el docente lleve la tutoría, que lleve la directriz en lo que es el proceso de enseñanza. Pero cuando hablamos de proceso de aprendizaje, necesariamente se necesita la vinculación del estudiante y del padre de familia, lo cual antes realmente no se daba. Ok. Bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta, que es: ¿qué diferencias y similitudes aprecia usted entre los docentes de su época estudiantil en educación básica con los docentes actuales? La diferencia fundamental sería para mí en la cuestión de la participación de los padres de familia, la valoración al estudiante como actor principal del aprendizaje, serían las diferencias fundamentales. Y la similitud obviamente para mí tiene y debe seguir siendo que el profesor es quien debe demostrarle al estudiante el dominio de los temas. Y obviamente para parte fundamental para que se haya un buen proceso de enseñanza y de aprendizaje es que el profesor tenga dominio de la temática y a su vez logre el control del aula. Si no tiene esos dos elementos, muy difícil que el proceso de enseñanza y aprendizaje tenga éxito. Entonces, a mí me parece que esa es la función principal que el docente siempre ha tratado de mantener. Ok. Entonces, pues ahora pasamos a la fase formativa del entrevistado, pues en la que la primera pregunta es: ¿la docencia, vocación o profesionalización? Bueno, en mi caso yo pienso que sí es por vocación. Yo estudié en un colegio en Cuenca y desde inicio, en contra de la voluntad de mis padres, yo estudié sociales. Hace años, estudiar sociales era para los más ociosos o para las mujercitas. Generalmente los varones en un hogar éramos mal vistos porque generalmente era que vaya químico, biólogo, que vaya físico matemático y muy raro era que vaya sociales. Inclusive a mí me inscribieron en físico matemático, el DOBE, que al actual es el DESE, me pusieron físico matemático y yo prácticamente arbitrariamente, en contra de voluntad de mis padres, me cambié a ciencias sociales y tenía ya esa vocación, esa idea de ser docente. Es por eso que igual apenas me gradué, seguí docencia en una universidad estatal en Cuenca. Ok, entonces pasamos a la siguiente pregunta, que es: ¿el ser maestro fue su primera elección profesional? Sí, prácticamente en 38 años desde que me gradué, ya empecé el ejercicio de la docencia. Antes era un poco más fácil el ingreso. Y yo entré aquí justamente en la unidad educativa a los 20 años de edad y me he mantenido siempre en la docencia y unos 4 años que salí en comisión de servicios en actividades medio relacionadas a la subsecretaría de Cultura.
pero del inicio siempre he estado relacionado con la docencia, sea como docente o a nivel directivo. Ah, ok. Entonces, ¿cuáles fueron sus principales motivaciones para ser maestro? Y le digo con toda la sinceridad, especialmente en el colegio, veía ejemplos de docentes que realmente me llamaba la atención, la forma de ser, la forma de comportarse, la forma de impartir, la forma de llegar al estudiante, con bastante exigencia, pero sin embargo nunca perdían el valor humano, que es la estima, la valoración, y eso me motivó a mí a tratar de seguir ese ejemplo de algunos profesores que todavía recuerdo en la Estatal, muy buenos ejemplos a seguirse, y eso que me motivó a seguir filosofía en la Universidad Estatal. Ah, ok. Eh, seguimos con la siguiente pregunta, es, en cuanto a su formación como docente, ¿cuál es su valoración sobre la calidad educativa recibida? Y bueno, yo como le decía, bueno, lo de abogado dejemos aparte, eso no tiene nada que ver, pero por ejemplo, la formación docente, yo me formé como licenciado en Historia y Geografía en la Universidad Estatal de Cuenca, le digo con excelentes profesores, obviamente con sus individualidades, diferencias, pero realmente profesores de muy alto prestigio, muy alta calidad. Uno les puede juzgar ahora desde otro punto de vista, a lo mejor eran conductistas, pero generalmente tenían un dominio absoluto sobre el tema y sabían motivar, interesar al estudiante. Yo no puedo, no el 100%, pero por lo menos un 80% de docentes, simplemente decir que tengo muy buenos recuerdos. Después estudiamos algunos profesores, docentes del magisterio fiscal, nos dieron la opción de seguir las maestrías en orientación educativa con la UNED de España. Entonces con ellos estudiábamos a distancia y también aquí venían de temporadas y no presencialidad, igual le digo muy buenos recuerdos y ya profesores con un poco más de metodologías activas, un poco más que ya empezamos, como le digo, a aplicar constructivismo y esa ha sido la formación. Yo le digo, he tenido profesores, yo les valoro, unos con técnicas tradicionalistas, otros constructivistas, pero siempre hay que sacar algo de positivo. Listo. Eh, Sigamos con la siguiente pregunta que es, ¿existe diferencias entre los docentes del pasado y los actuales en cuanto a su preparación? Yo pienso que sí, porque actualmente uno se ve, se le daba, ya no se le da solo importancia al currículo. Yo veo, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación se da bastante cabida a lo que es formación desde el punto de vista emocional, la cuestión de la integración del estudiante, cuestiones de género, necesidades educativas especiales. Entonces ahí le veo obviamente a la educación mucho más inclusiva, mucho más integradora. Obviamente eso no implica dar todas las facilidades al estudiante de que se matricule y ya tiene aprobado el año. Los niveles mínimos de exigencia para sacar gente positiva deben mantenerse. Sin embargo, la educación de ahora tiene muchísimo más apertura para todo tipo de estudiante, sin generalizar, sin establecer homologación entre todos, sino más bien respetando las diferencias y el docente acomodándose a esas necesidades del estudiante y del contexto. Eh, ¿Usted cree que el docente actual está bien formado? Yo pienso que sí, de las universidades que yo tengo conocimiento, yo pienso que sí, ya tienen nuevas metodologías, obviamente debe ser un docente de mucha mejor calidad por el mero hecho de la aplicación de lo que es, de las facilidades de aplicación, de lo que es tecnología, de lo que es TICS. Lo que yo pienso que sí se debe regular un poco es, hay demasiadas universidades que están dando mucha facilidad para que los profesionales obtengan títulos, sobre todo me refiero a las universidades de distancia. Debe haber algún control, algún mecanismo, algún límite, porque hay un peligro de que realmente se está masificando ciertas carreras y la dificultad posterior va a ser en la obtención de un puesto de trabajo. Listo, que entendemos su opinión. Eh, Pasamos a la quinta pregunta que es, ¿cree que se debe mejorar los criterios de selección para acceder hoy en día a la carrera docente?
Yo pienso que sí, parece que me adelanté un poquito, Sí. pero yo pienso que sí, porque hay estudiantes que a veces salen sin mística, sin ética, le cogen a la carrera de la docencia como que ya no tengo más que hacer, tengo que buscar alguna alternativa, cuando la docencia pienso que es la profesión que más compromiso necesita de parte de quienes se incluyan en la docencia. Si esto es que, bueno, los sueldos sí se han revalorizado, no de todos los docentes, usted sabe que es de acuerdo a usted sabe que es de acuerdo a la categoría, pero sin embargo yo pienso que ahora una cosa positiva es que en los nuevos concursos y ya no se da esa apertura a todos los profesionales, sino se está pidiendo como requisito ser docente. Y eso me parece muy positivo de que se exija que la gente tenga formación de docente, que no sea a lo mejor solo una carrera alternativa, algo que no quise, no busqué, sino circunstancialmente se dio. Entonces yo pienso que es correcto el ministerio el que en los nuevos procesos de selección como requisito deba ser preparado como docente o en todo caso a los que ya están de docentes se les exige algún tipo de capacitación relacionada con carreras vinculadas a educación. Listo, muchas gracias por la opinión. Pues pasamos a la siguiente fase que es visión actual del entrevistado sobre el ejercicio profesional. Bueno, iniciemos con la primera pregunta. ¿Cuál es su valoración sobre la actual política educativa ecuatoriana? Y me parece obviamente que en el Ministerio de Educación hay aciertos como desaciertos. Por ejemplo, me parece bien estas cuestiones de recategorización, de revalorización de la carrera. La escala salarial antes era muy baja, inclusive al profesor no se le pagaba a tiempo y prácticamente había un desinterés sobre ser docente y los docentes en ejercicio no estaban en permanente motivación. Otra cosa positiva, por ejemplo, me parece, yo le digo porque veo a diario en mi institución, hay bastantes opciones de capacitación, ya sea me capacito a través de las universidades, en convenios, hay esas cosas que son positivas. En lo que me parece que falta un poquito es en darles la opción a los nuevos profesionales a que se inserten en el sistema educativo. Me referiría específicamente, sería el incremento de partidas para que los nuevos docentes tengan espacios en donde ejercer. Ah, ok. Entonces pasamos a la siguiente pregunta que es, ¿los docentes se sienten respaldados por el Ministerio de Educación, las autoridades de los centros educativos y por los padres de familia? Sí, obviamente a pesar de haber divergencias, yo le digo, yo trabajo en la zona rural, se escucha obviamente que en los colegios urbanos, los colegios con mayor índice de matrículas, donde los actores escolares obviamente son más en número, hay conflictos más agravados. Hay instituciones como las nuestras, estamos en los alrededor de 500 estudiantes, se logra mantener esa armonía entre los tres actores escolares, que son los docentes, padres de familia y los estudiantes. De parte del ministerio, le digo personalmente, nunca hemos tenido ningún problema, han actuado bien los asesores, hay un acompañamiento permanente, las plataformas del ministerio han funcionado acorde a las expectativas. Yo le digo muy personalmente, sin ninguna expectativa política, ni interés político o ideológico, viendo ese punto de vista netamente pedagógico, personal, le digo, no hemos tenido, que yo haya visto en mi institución, ningún tipo de problemas con el Ministerio de Educación. No hemos tenido en absoluto ningún problema de seguimientos sumarios administrativos, ni tipos de, de problemas que se haya judicializado. Con el ministerio igual hemos tenido lo que se requiere, el cumplimiento de parte de nosotros, asesoramiento de ellos. No hemos tenido como institución, me refiero, ningún tipo de problema con el ministerio. Obviamente a veces hay problemas individuales, donde por ejemplo profesores se sienten perjudicados porque no les han reconocido el tiempo de servicio, hay algún tipo de títulos que tampoco han sido validados, pero eso más bien son casos aislados con el ministerio. Ya listo. Entonces pasamos a la tercera pregunta que es, ¿cuáles son los principales problemas que afectan al ejercicio de la docencia en estos momentos?
Ya en estos momentos yo le hablo como docente de unidad educativa rural. Nos falta todavía mejorar lo que es referente a tecnología, sobre todo lo que es implementación de laboratorios de computación. Si bien tenemos internet, nosotros ya el servicio es más bien de tipo al docente, de tipo administrativo, pero no es un internet con capacidad para abastecer a las aulas, por ejemplo. Igual falta implementación en lo que es laboratorios de física, de computación. Las bibliotecas prácticamente son obsoletas y ya si es que bien tenemos que utilizar la multimedia, pero falta muchísimo todavía invertir en lo que es infraestructura educativa y actualizar sobre todo. Ah, ok. Pasamos a la cuarta pregunta. ¿La sociedad actual valora adecuadamente la profesión docente? Bueno, depende del punto de vista del docente rural y el docente urbano. En el docente rural todavía hay ese respeto, hay esa consideración mutua de lo que se ve en los medios de comunicación, en los medios digitales. A veces parece que en los colegios urbanos hay más polémicas que se generan por notas, por cuestiones de comportamiento, y siempre se está yendo esas cuestiones de violencia de género, acosos, bullying, en donde lamentablemente terminan en enfrentamientos, a veces hasta judiciales, entre docentes y padres de familia. Le digo, en el caso nuestro no hemos tenido ese tipo de problemas, pero no podemos cerrar los ojos que sí hay. Y yo le digo con toda la sinceridad, recién esta semana anterior recibimos instrucciones para el nuevo aplicativo que se va a dar Colmena, que es un aplicativo que incluye una nueva forma de hacer el PI, el código de convivencia y el plan de gestiones de riesgos, en donde la participación de los padres de familia y estudiantes es muchísima mayor. Entre las instituciones tenemos que hacernos la idea que la filosofía del ministerio es dar esa apertura a que todos los actores escolares tengamos participación en la marcha de las instituciones a nivel administrativo, académico, lo que es convivencia, y esa es la nueva realidad que se nos viene, porque usted toma en cuenta en el nuevo reglamento, por ejemplo, antes el organismo máximo de la institución era el consejo directivo, y ya no existe, desaparece. Ahora prácticamente el que toma toda esa batuta es el gobierno escolar, precisamente porque el gobierno escolar tiene representación, directivos, docentes, padres de familia y estudiantes. Entonces, apertura tiene que darse necesariamente y qué mejor que sea en los mejores términos y más cordiales y a lo que todos queremos llegar a las instituciones seguras y de convivencia armónica. Listo. Vamos con la última pregunta de la visión actual. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas de esa pérdida de prestigio social del docente? El conflicto que se ha generado con los padres de familia, a veces los estudiantes confunden. Una cosa es que tengan libertades y otra es caer en el libertinaje. Una cosa es que se les dé inclusión y otra cosa es que se les dé derecho para hacer lo que les dé la gana. Una cosa es que el ministerio les dé facilidades para que no haya repetición de año y otra cosa es pensar que se matriculan y tienen derecho a pasar el año. Entonces, a mí me parece que bastante en esto hace falta el diálogo. Entonces, a veces el padre de familia también se deja llevar por comentarios, se deja llevar y llega a exigir a veces cosas que no están para nada en la ley. Entonces yo pienso que a través del diálogo, cuando se construye en equipos de trabajo colaborativo, todos los instrumentos, sea el PI, el código de convivencia, gestión y riesgos, cuando usted construye, le enseña, le indica al padre de familia cuáles van a ser las metodologías de evaluación, se hace una institución abierta. El padre de familia no tiene por qué reclamar cosas que no corresponden. Entonces, a veces el padre de familia, obviamente, he visto en casos que se han dado en ciertas instituciones, no ha habido comunicación, no ha habido diálogo, entonces al último va la exigencia y va el conflicto que obviamente genera más violencia. Ah, ok. Bueno, iniciamos con la sexta pregunta que es, ¿se ha generalizado la idea de que el docente actual ha perdido autoridad? ¿Qué considera usted al respecto y cuáles serían sus principales causas y qué debería cambiar?
Pero el concepto, como le decía antes, para evitar eso que digan que el docente ha perdido autoridad frente a los padres de familia, a los estudiantes, debe haber un diálogo. Tanto con el estudiante, explicarle cómo van a ser los procesos de enseñanza, que es el que le corresponde al docente, y cómo debe ser el proceso de aprendizaje, que es el que le corresponde a los estudiantes. Si bien hay que tratar a lo máximo de integrar a los padres de familia, pero también darles a entender que hay un código de convivencia que regula la participación de los padres de familia. Obviamente cuando se logra un código de convivencia armónica, el éxito radica en eso, en que las tres partes saben cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus limitaciones. En si hay ninguno de las tres partes o los tres actores va a caer en exceso, en solo querer reclamar derechos y no participar en los procesos de enseñanza, sino a veces llega al último y lo que quieren es imponer que los chicos tienen que pasar de año, a veces no saben los motivos de que por qué se les ha sancionado, a veces realmente padres de familia caen en el reclamo, pero sin indagar cuáles son las causas, cuáles son las circunstancias. Y yo lo que sí me ratifico y le digo con toda la sinceridad, no sé si caiga en un criterio conductista, pero para mí el docente tiene, para recuperar ese prestigio en el aula, tiene que ser el responsable y el director del proceso de enseñanza. Mostrarle al alumno que es el que domina el tema y cuánto sabe. Y obviamente, si el docente sabe del tema, domina el tema, le va a ser mucho más fácil ayudarle para que a su vez el alumno ponga su parte. ¿Cuál es la parte del alumno? El proceso de aprendizaje. Si usted enseña bien y nadie aprende, no les resulta de nada. Claro. El proceso implica enseñar bien, pero también aprender bien. Entonces, por eso es que el docente debe estar preparado para la aplicación. Siempre nos piden, acorde a las necesidades educativas especiales. En lugares rurales tenemos muchos estudiantes procedentes de áreas disfuncionales, hogares disfuncionales, ya sea por migración, por pobreza, falta de empleo. Entonces, todas esas cosas se debe considerar dentro del aula para evitar conflictos y llevarles una convivencia armónica y buscar que las dos partes se sientan bien y también responsables y comprometidas con este proceso. Ok, pasamos a la séptima pregunta, que es que ¿cree usted que los docentes actuales están motivados? Bueno, es relativo obviamente a los docentes que han sido beneficiados con el proceso de recategorización. Hay una motivación externa y es obvio. Sin embargo, hay docentes de que no han logrado esa recategorización, esos ascensos, pero sin embargo, pero que yo veo acá, casi la mayor parte de los docentes se beneficiaron con la homologación. Estamos hablando de sueldos que prácticamente van a la par con quien quiere funcionario público. En estos tiempos que lo que más uno debe es proteger el trabajo, si uno sale, hay 100 personas que quieren ingresar en vez de esa persona en el sector público, más inclusive, obviamente me parece que esa debe ser la primera motivación en el defender nuestros trabajos, obviamente con profesionalismo, con ética. Listo, pasamos a la octava pregunta que nos dice, ¿los docentes cuentan con espacio y alicientes para su formación continua? Sí, le digo con toda la yo pienso que sí. No sé cuál sea el criterio de los demás compañeros. Le aclaro que no tengo nada que ver con el gobierno políticamente, pero yo digo, por ejemplo, en mi caso, yo he tenido para los procesos que se dieron de recategorización, yo para optar a llegar a la categoría que estoy en la B, obviamente le digo con toda la sinceridad, casi nunca he gastado en los procesos de capacitación a través de Me Capacito, la Telefónica Movistar, bueno, a veces cursos pagados, pero cantidades no mayores, en la UNAE, en la Universidad de Cuenca, y yo le digo sin dar que me he sacrificado mucho ni por el estilo, manteniendo la buena relación con mi hogar y todo eso, pero yo he llegado, por ejemplo, a 1800 horas de capacitación. A veces que me disculpen si no es criterio compartido, hay docentes que a veces tienen mucho descuido en las actividades de capacitación. Después cuando vienen los procesos y les exigen las horas mínimas, no tienen esas horas mínimas,
Pero le digo, a pesar de que ser cursos gratuitos, hay una oferta, si no estoy mal, sobre los 15 cursos ahorita que está vigente y que cada mes se va renovando. Pero obviamente al ser en línea, sin costo, pienso que es la opción más práctica para que todos los docentes deberían estar con el mayor número posible de horas de capacitación. Me parece que hay un poquito de descuido, pero sin embargo yo le veo una nueva filosofía. Aquí en el plantel donde yo trabajo, de 27 docentes, créame, los 23 ya tienen nivel de maestría, los 23. En ahí no sé en el resto cómo sea, pero yo le digo en el nuestro. De 27 docentes, 23 tienen ya título de cuarto nivel en diferentes universidades del país. Entonces eso da a pensar de que el docente sí se está preocupando en profesionalizarse, en mejorarse académicamente. Listo. Pasamos a la novena pregunta que es, después de su experiencia profesional, ¿volvería a ser docente? Sí, porque como usted me preguntaba al inicio, si es circunstancial o cuál fue mi inclusión en la docencia, digo con toda la sinceridad, fue meditada, fue pensada, fue por vocación. Entonces sí, sí lo volvería a hacer. Listo. Pasamos a la décima pregunta que es, ¿cuál es su perspectiva sobre el papel del docente y la educación en un futuro próximo? Bueno, se habla de metodologías activas, que se habla de tantas cuestiones como inclusive las inteligencias artificiales y todo lo demás, pero yo pienso que el docente no debe, como usted me preguntaba, la cuestión de prestigio. El docente tiene que seguirse actualizando, tiene que seguirse modernizando y obviamente tiene que el docente seguir siendo, discúlpeme, criterios contrarios, el docente tiene que seguir siendo el conductor, necesariamente. Obviamente yo sé que si el docente no demuestra al estudiante quién domina el aula, quién es el que enseña, el estudiante no va a aprender. Porque si el estudiante ve a un docente que no esté firme en sus conocimientos, que no tenga conocimientos pedagógicos, académicos, de currículo, el estudiante se desinteresa. Entonces, para mi concepto, el profesor, el docente primerito, tiene que tener dominio del currículo. Y obviamente ahí sí, aplicación de técnicas activas, tecnología, solamente en ese caso lograría el tan anhelado de la nueva pedagogía de que el estudiante sea el actor principal de su aprendizaje. Pero para mi concepto muy personal, en el tiempo que estamos ahorita, no es oportuno eso de decir, no, el estudiante se responsabiliza de su aprendizaje. Esa actitud irresponsable de ciertos docentes ha determinado que el estudiante decaiga a su nivel. Cogen las investigaciones medio mediocres, no se interesan, no hay una motivación, no hay una ética, llegan a las aulas de clase, sustentaciones a duras penas, puro plagio, y el docente, en no todos los casos, en algunos casos, no dice como yo soy mediador de conocimiento y pierde ese papel protagónico. A mí me parece que es algunos docentes una actitud irresponsable. Si queremos un estudiante activo, un estudiante constructor de su conocimiento, el papel del docente es mucho más responsable, porque tiene que estar capacitado y actualizado, y solo así, insisto, es responsable del proceso de enseñanza, es el docente, y es responsable del proceso de aprendizaje el estudiante. Pero si no se coordinan, no se fusionan esas dos partes, más la colaboración de padres de familia en ese proceso, el proceso se cae y no funciona. Listo, hemos finalizado con las preguntas en cuestión. Entonces, pues, le agradezco mucho por su participación, que ha sido de mucha ayuda para mí y pues, si desea despedirse de esta entrevista, pues nos dice. Sí, muchas gracias por la opción de exponer el criterio nuestro. No es muy frecuente, me parece muy bien eso de la UNAE, que saque a los estudiantes a territorio, que oigan criterios de docentes. Usted va a encontrar docentes satisfechos, docentes insatisfechos, va a encontrar de todo. Entonces a veces es bueno hablar con la verdad y de acuerdo al punto de vista de uno en el contexto. Muchas gracias.